Empezaba yo recordándoles esto que pasó con Pablo, el que por alguna razón odiaba a los cristianos y los perseguía. Y de pronto se encuentra con el Señor Jesucristo cuando iba camino a la ciudad de Damasco para atrapar ahí, hacer meter en la cárcel a algunos más. Ahí acaba de llegar Florencia, así que te estábamos esperando. Bueno, así que si los nenes quieren pasar, ahí ha llegado la lluvia, ha permitido que Florencia llegue también. O mejor dicho, el Señor ha permitido que llegue. Muy bien, retomamos. Te decía, Saulo, que después llegó a ser el apóstol Pablo, es quien tenía mucho odio hacia los cristianos y hacia lo que profesaban como creencia. Se encuentra con el Señor Jesús, pero cuando Jesús se encuentra con él, no lo eliminó. No lo sacó del medio como alguien que estaba molestándole, sino que le dio la oportunidad de que Pablo también conociera lo que no conocía de Jesús. Conociera el amor de Cristo, conociera que Jesús había muerto en la cruz por los pecados de él también. Por eso es que el apóstol Pablo, que después escribió gran cantidad de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, a su discípulo Timoteo le dice así: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Escuchá a la convicción que llegó el apóstol Pablo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Más allá de la cantidad de pecados que cada persona tenga, qué buena noticia, que el Señor Jesús vino a morir por los pecadores. De eso se trata el Evangelio. Él no vino a quedarse con los buenitos y a eliminar a los malos, como a veces la gente cree. Este Pablo, que con fervor y con profundo odio perseguía a los cristianos, terminó siendo uno que experimentó el amor de Dios, el perdón de sus pecados y encontró el propósito para su vida. Jesús lo encauzó para que pudiera servir, y díganme si no ha servido a lo largo de todos estos siglos en todo el mundo, hablando, escribiendo, compartiendo la palabra del Señor a la iglesia de Cristo en todos los lugares de la tierra. Es tremendo. Y este apóstol Pablo es justamente el que alentaba en esta carta de los Filipenses que nosotros venimos estudiando hace un par de meses, donde el apóstol Pablo dice: haya pues en ustedes este sentir, esta actitud, esta manera de vivir, de pensar y de actuar que hubo en Cristo Jesús. Porque Pablo había tenido otros modelos, pero ahora, habiendo conocido al Señor Jesucristo, él había quedado enamorado, permítanme esta expresión, pero no me refiero al enamoramiento que puede tener un hombre de una mujer, sino había sido transformado por el amor de Cristo. Por eso él alienta a la iglesia, en aquel caso de Filipos, y les dice a los hermanos: ustedes tienen que aprender a vivir con esa actitud, con ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de Cristo? Que teniéndolo todo, siendo dueño de todo, siendo el Señor soberano de todo, se humilló. Se despojó de su gloria y se hizo semejante a las personas. Por eso Jesús vino a la tierra en un cuerpo de carne y hueso como vos y como yo. Y sigue diciendo Pablo que Jesús, estando en la condición nuestra de carne y hueso, estuvo dispuesto a humillarse y a hacerse obediente a Dios hasta la muerte. ¿Y por qué murió Jesús? ¿Por ladrón? ¿Por entremeterse en lo que no le correspondía?
¿Por qué murió Jesucristo? Murió por nuestros pecados, tomó nuestro lugar. Una locura si uno lo analiza lógicamente. ¿Darías la vida o pagarías la multa de alguien que cruzó el semáforo en rojo siquiera? Si él cruzó, que él pague. ¿No sería esa nuestra lógica? Si éste transgredió la ley, que se haga cargo de su responsabilidad. Pero Jesús, por amor a nosotros, porque sabía que ni vos ni yo podíamos pagar por nuestra salvación, se ofreció. Tomó nuestro lugar para que toda la justicia de Dios fuera satisfecha en su persona. Él cargó con nuestros pecados. Por eso el profeta Isaías dice que Jesús fue molido por nuestros pecados. Todo el castigo de nuestra paz, o sea, para que nosotros tuviéramos perdón y volviéramos a estar en paz con Dios, todo el castigo lo recibió Él. ¡Qué tremendo! Por eso el Señor quiere que aprendamos a tener el sentir de Cristo frente a las distintas circunstancias de la vida, porque es ahí donde vamos a funcionar mejor como seres humanos, es ahí donde vamos a funcionar mejor en la familia, en la relación con el cónyuge, con los hijos, con tu patrón, con los empleados, con tus profesores, con la gente, con la sociedad. Porque fácilmente tenemos la actitud de Pablo por distintas razones políticas, religiosas, culturales o porque se nos cruzó alguien. O decime, ¿no te pasó alguna vez que alguien te cayó mal por el simple hecho de que se viste de determinada manera o tiene determinados gustos en cuanto a la música? Y ya eso es suficiente para que se te cruce una persona y sientas rechazo, sin saber qué es lo que hay en su corazón. No sé a ustedes, yo les abro mi corazón, a mí me pasa. Y justamente ahí es donde tengo que recordar que necesito el sentir de Cristo. ¿No? Pero hoy quiero que podamos enfocarnos en el sentir de Cristo, en la actitud de Cristo frente a la iglesia. Y para eso quiero que podamos pensar en esta oración que probablemente hemos dicho todos nosotros muchísimas veces, como loritos, porque la aprendimos a repetir de memoria. ¿Cuál será esa oración? Padre nuestro. Y justamente esas dos palabras son las que quiero que podamos analizar. Porque cuando Jesús estaba orando en una oportunidad, los discípulos vinieron y después de que Jesús terminó de orar, le dijeron: Señor, queremos que nos enseñes a orar, así como haces vos. Entonces Jesús les dijo: bueno, cuando ustedes oren a Dios, tienen que decirle así: Padre nuestro que estás en los cielos. No lo vamos a repetir todo, quiero que nos enfoquemos en eso. Porque esas dos primeras palabras, cuando tomamos conciencia, nos ayudan a entender lo que Cristo siente, piensa y hace respecto de la iglesia. En el grupo de los discípulos estaba, por ejemplo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Y también estaba Pedro y Andrés, hijos de Jonás. O sea, en el grupo de los 12 de Jesús había dos pares de hermanos. Pero estas dos palabritas primeras de la oración, Padre nuestro, Jesús las usa para enfatizar una relación que va más allá de la relación filial o de la relación de parentesco en la familia. Porque para que dos personas sean hermanas, tienen que tener los mismos padres o por lo menos uno de los dos en común, ¿no es cierto? Hay hermanos que son hermanos por parte de padre, hay hermanos que son por parte de madre, hay hermanos que tienen al papá y a la mamá en común. Y eso funciona en el ámbito de la familia natural. Pero cuando Jesús les dice: ustedes quieren aprender a orar, ahí estaban los 12, les dice: tienen que decirle así a Dios: Padre nuestro.
Y ahí Jesús está poniendo el acento o el énfasis en que en el ámbito espiritual se da una relación de hermandad porque compartimos a un mismo Dios como Padre. Y es muy sencillo lo que estoy diciendo, pero cuando tomamos dimensión de eso, empezamos a entender cómo ve Jesús la iglesia. Y cuando digo la iglesia no estoy pensando en este grupo de gente o los que suelen venir acá con nosotros. Cuando digo la iglesia estoy pensando en todas las personas que como Pablo en algún momento quizás odiaban las cuestiones religiosas o no querían saber nada con la fe, o gente que estaba muy lejos de Dios siguiendo sus propios planes, siguiendo sus propios proyectos, y de pronto experimentó el amor salvador del Señor. Gente que como vos y como yo en algún momento asumió su condición de pecador, le pidió perdón al Señor, se arrepintió y pidió misericordia. Y así hay tantos testimonios que todos nosotros conocemos y probablemente muchos de nosotros podamos dar testimonio de que en otro tiempo vivíamos como queríamos y así nos iba. Pero al acercarnos a Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros y lejos de desecharnos o lejos de traer condenación, vino a mostrarnos que había una nueva oportunidad a través del arrepentimiento, de reconocer nuestra condición de pecadores. Y decidió adoptarnos. Así dice la palabra. Pero a diferencia de un papá y una mamá que adoptan a una criatura, que tienen toda la expectativa, aunque no saben cómo va a ser esa criatura. Es decir, no conocen cómo va a ser el carácter de esa criatura cuando crezca. A lo sumo pueden verle los rasgos físicos y pueden saber si tiene alguna enfermedad o no. Jesús o el Señor, cuando nos adopta, no es porque no sepa cómo vamos a ser. Él sabe perfectamente cómo somos y cómo vamos a ser. Y sabe que nos vamos a seguir equivocando, sabe que vamos a seguir teniendo un montón de tropiezos y de actitudes de rebelión y de actitudes de enojo y de malos pensamientos y de desobediencia, y aún así decidió adoptarnos. Por eso dice la palabra que en esto conocemos el amor de Dios, en que siendo pecadores, aún así Cristo murió por nosotros. Pero en estas dos palabritas que estábamos recordando y analizando, Padre nuestro, Jesús nos estaba enseñando a considerar lo que significa la iglesia, es decir, el grupo de gente que ha tenido esta experiencia de acercarse al Señor y de confiar en Él. Es Padre nuestro, es Padre tuyo, Andrés, es Padre tuyo, es Padre mío, es Padre de cada uno de los que humildemente nos acercamos a Él y le buscamos de todo corazón. Así como Pablo cuando cayó y se enfrentó tembloroso a esa voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo y Pablo son la misma persona, por si alguien no está enterado, ¿no es cierto? Pero cuando Saulo se da cuenta que esa voz se dirigía hacia él y que sabía lo que él estaba haciendo, Saulo se humilló. Y bueno, muchos conocen qué pasó con él. Estuvo 3 días haciendo ayuno y después vino un profeta llamado Ananías que oró por él, y Saulo o Pablo empezó a conocer la palabra y a entender el amor de Dios sobre su vida y empezó a servir conforme Dios le daba oportunidad de que lo hiciera. Entonces, esta palabra, Padre nuestro, nos ayuda a entender lo que significa para Jesús la iglesia, lo que significa para Él
la comunidad de redimidos por la sangre de Cristo. Otro pasaje donde podemos ver lo que significa para Jesús, el valor que Jesús le da a la iglesia, porque eso nos va a permitir crecer en el sentir de Cristo hacia la iglesia. En Marcos capítulo 3, 31 en adelante dice así: Jesús había estado con un grupo de gente enseñando y dice el relato: vinieron después sus hermanos y su madre. ¿Vos sabías que Jesús tenía hermanos naturales? ¿Sí? Y se los menciona en la Biblia. ¿Te acordás cómo se llamaban algunos de ellos? Santiago, el que escribió la pequeña carta, la epístola que está en la Biblia. Había otro que se llamaba Judas, otro que se llamaba José, otro se llamaba Simón. Y también tenía hermanas, ¿sí? ¿Y cómo se llamaba la madre? María. Entonces dice este relato que vinieron después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera del lugar donde estaba Jesús, ¿sí?, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Es como si de pronto ahora entrara alguien por ahí y viniera a decirme: están tocando la puerta ahí en tu casa, hay alguien que te está buscando. Y de pronto todos ustedes escuchan ese mensaje. Algo así sucedió, ¿sí? Entonces la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y Jesús aprovecha esa situación que probablemente que generó ahí un poco de conmoción o de curiosidad en todos los que estaban escuchando, y él les respondió diciendo: escucha el planteo de Jesús: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y ahí se quedaron todos pensando, ¿no? Porque les hace una pregunta. Y sigue el relato diciendo que mirando a los que estaban sentados alrededor de él, los discípulos, los que estaban aprovechando ese tiempo para escuchar la enseñanza de Jesús, ¿sí?, mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí, es decir, estos son mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Pregunta: ¿acaso Jesús, al decir esto, estaba desconociendo a sus hermanos y a su mamá? No los estaba desconociendo. ¿Será que estaba negando el vínculo familiar que tenía con ellos? No estaba despreciando a su mamá, no estaba despreciando a sus hermanos de ninguna manera. Lo que Jesús estaba diciendo es que aparte de la relación familiar o de la hermandad natural que podamos tener, como todos nosotros tenemos parientes, hermanos, padres, o los hemos tenido, aparte de la familia natural, hay una familia espiritual. Y el vínculo de la familia espiritual ya no es la consanguinidad que podamos tener con alguien, sino que tiene que ver con la obra del Señor de adoptarnos, de decidir hacernos sus hijos, de ponernos su nombre y de reconocernos como hijos. Ya no somos, espiritualmente hablando, ya no somos NN, ya no somos desconocidos, ya no somos extraños. Cuando una persona entiende el amor del Señor y entiende su condición y su necesidad y se arrepiente de sus pecados, la obra que Dios hace, el milagro poderoso que Dios hace es perdonarnos, limpiarnos y hacernos sus hijos. Y eso es glorioso. Para el que lo ha experimentado, para el que lo ha vivido, es lo más glorioso que nos pueda pasar. Ahora, Padre nuestro significa que el vínculo con Dios ha cambiado. Antes éramos extranjeros, ahora somos hijos.
Pero eso también trae a colación que se genera un nuevo vínculo con los otros que también han recibido la gracia y el amor de Dios. Porque si yo me arrepiento y le pido perdón a Dios por mis pecados y me vuelvo de todo corazón a Él, Él me adopta. Pero escuchá, si el que me robó o el que me lastimó o mis padres que me abandonaron, o la mujer que me engañó, o la persona que me hizo algún tipo de estafa, también se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios, también va a ser adoptado por Dios. Y si Dios adopta, o un papá y una mamá adoptan a dos chiquitos que no tienen nada que ver entre sí, ¿qué van a pasar a ser a partir de ahora? Hermanos, parte de la misma familia. ¿Te das cuenta? No se pueden elegir los hermanos. Lo que toca, toca, porque la suerte es loca, les digo yo a los nenes de jardín. Cuando reparto juguetitos, yo quiero el verde, yo quiero el azul, yo quiero el rojo. Anda a complacerlos a todos. Entonces, lo que toca, toca. Y pasa lo mismo en esto. Uno no puede elegir a los hermanos, a los padres. Es lo que toca. Y en la familia de la fe, de pronto recibimos este regalo tan grande y merecido que es la adopción en Cristo Jesús. Pero tenemos que saber que no somos nosotros los que vamos a decir quiénes más sí pueden o quiénes son los que no pueden entrar a la familia. Y de pronto ha sucedido acá y en otros lugares también, que viene una persona y empieza a acercarse al Señor y de pronto, después de algún tiempo, aparece la expareja de esa persona con la nueva pareja. No les voy a dar nombres, obviamente, pero nos ha pasado acá de encontrarse dos mujeres que varios años atrás se habían echado chispitas entre sí y habían tenido algún enfrentamiento. Y acá se encontraron con los ojos grandes, así asombrada una de la otra. ¿Vos también estás acá? Sí. Porque el Señor nos da la bendición de ser sus hijos y eso nos lleva a entender que así como yo he sido perdonado, así como yo he sido abrazado, limpiado de mis miserias y de mis mugres, lo mismo hace el Señor con cualquier persona que se arrepienta. Y eso nos ayuda a tener el sentir de Cristo un poco más acomodado de lo que lo tenemos hasta hoy respecto de la iglesia. Porque hay gente que se va enojada de la iglesia. Como decía Eduardo, acá no pasa. Acá no pasa nunca, no pasó nunca, ni volverá a pasar. Hay gente que se ve enojada de la iglesia, pero no con el edificio. ¿Con quién? Si alguien se va enojado, ¿con quién se va enojado? Con el pastor, con la esposa del pastor o con algún otro hermano, ¿no? Yo no sé, la idea de ustedes de venir a que un pastor les esté dando, si no fuera por la gracia del Señor, hermanos, ¿qué sería de nosotros, no? Nos enojamos de pronto con alguien que nos quedó debiendo, alguien que anduvo hablando de nosotros lo que no tenía que hablar, alguien que ventiló una situación que en algún momento de necesidad le abrimos el corazón y le contamos, o qué sé yo, cuántos casos que generan rivalidad, enojo, distanciamiento. Y bueno, hay que pasarlo, hay que procesarlo. Y a veces es sano que a lo mejor una persona por un tiempo vaya a otra congregación para no generar malestar. Pero hermanos queridos, tenemos que entender que Jesús ama nuestras vidas y la vida de cada persona que realmente se arrepiente de todo corazón. Es lo que pasó con lo que leemos en la Biblia entre Onésimo y Filemón.
pueden leer la carta de Pablo a Filemón y Pablo le anima a que reciba de nuevo a uno que antes había sido esclavo de Filemón y que como esclavo encima le había robado. Pero ahora Onésimo se había convertido al cristianismo, también había abrazado la fe y Pablo lo discipuló, y esta persona que antes era ladrón y que se había escapado de su amo empezó a dar pasos de obediencia al Señor. Y obviamente Pablo se entera de la historia y lo conocía a Filemón, entonces le manda una carta a Filemón diciéndole: tenés que recibirlo, en otro tiempo fue un inútil, en otro tiempo te causó daño, pero ahora es útil, va a ser útil para vos y es útil para mí, me está ayudando. Porque Dios es Dios de nuevas oportunidades. Porque Jesucristo vino no a buscar a los justos, sino que vino a buscar a los pecadores a que se arrepientan. Y la iglesia no es un lugar de buenas personas. La iglesia, para que vayas sabiendo, para que si decidís volver sepas con quién te vas a encontrar, es un lugar que está lleno de personas con un montón de pecados, con un montón de rebeliones, de mañas, pero hemos aceptado esa condición y venimos como el que va enfermo al hospital buscando ayuda para ser sanado. ¿Sí o no? ¿Es así? Y ese es el sentir de Cristo para con la iglesia. Y tenemos que entender, porque Pablo dice que la iglesia, es decir, la comunidad de redimidos, de personas que se han arrepentido y han creído en Jesús, somos o formamos la familia de la fe, donde compartimos a un Padre, a un Señor y Salvador, Jesucristo, donde compartimos el Espíritu Santo de Dios, compartimos una fe, tenemos ese vínculo entre nosotros. Pero escuchad, porque acá es donde tenemos que empezar a ajustar algunas clavijas para poder tener el mismo sentir de Cristo frente a la iglesia. Porque así como en la familia natural tenemos que aprender a pensar respecto de la familia espiritual. Uno no asiste a una familia. Uno pertenece a una familia. ¿Sí o no? Que puede gustarnos más o menos y podemos tener un montón de conflictos, pero uno no asiste a la familia. Uno pertenece a la familia. De la misma manera tenemos que entender que funciona con la iglesia de Cristo. No estamos llamados a asistir, estamos llamados a entender el nivel de compromiso que tenemos los unos para con los otros, de ayudarnos, de sostenernos, de orar unos por otros, de cuidarnos, de corregirnos. Cuando una persona se va de la iglesia enojada es porque ha pasado algo que no le gustó. Y pasa en las familias naturales. A veces se distancian dos hermanos. A veces un hijo se enoja con el padre, o una hija con la madre, o con algún otro pariente. Y mientras está eso latente, no hay relación, hay enojo, hay malestar. No podemos darnos el lujo de dejar que esas cosas condicionen nuestra conducta y nuestro desempeño. Imagínense que yo me voy porque mis hijos no me hicieron caso en algo, o porque Sandra no hizo la comida como yo quería. Primero, ¿quién me va a recibir? Voy a volver como el Chavo al día siguiente o a la tarde nomás, ¿no? Pero por otro lado, hermanos queridos, si tenemos un poquito de madurez, tenemos que entender que yo necesito ejercitar paciencia con los de mi familia
de la misma manera que todos ellos tienen que tener paciencia conmigo. ¿Sí o no? Porque lo otro tiene que ver con una actitud de tal orgullo de creer que yo no me equivoco, de que yo hago las cosas bien. Por eso tengo que tenerles paciencia a ellos. ¿Y por casa cómo andamos? ¿No? Entonces, lo mismo pasa en la iglesia, hermanos. A veces hay discusiones, hay problemas y hace que la gente tome una actitud como, bueno, ya voy a ver si voy. Y cuando va a ver si va, a ver cómo están, a ver si se portan bien ahora, como quien asiste a ver el espectáculo. Uno puede asistir al cine, uno puede asistir a un recital, a un partido de fútbol y después comentamos, estuvo bárbaro o estuvo tremendamente horrible, no me gustó. Eso podemos hacerlo frente a un espectáculo futbolístico, deportivo, cultural, lo que sea, pero no podemos hacer eso respecto de la iglesia. Yo no puedo venir a la iglesia como espectador a ver cómo está el programa hoy, a ver si me gusta o no me gusta, a ver si las canciones que eligieron las hacen bien o se equivocan. Vuelvo a decir algo que ya he escuchado muchas veces y que me ha ayudado a orientar en este sentido. La música de la alabanza no es ni para vos ni para mí. Así que si a vos te gusta o no te gusta, si a mí me gusta o no me gusta, porque la alabanza es para Dios. Le tiene que gustar a Él. Y no le gusta por el hecho de que cante afinado. Porque lo que menos le interesa al Señor es lo de afuera. El Señor mira el corazón. Y no es difícil de entender eso. Porque cuando alguien te hace un regalo por interés, por más que sea muy bonito el regalo, ¿de qué sirve cuando vos percibís y te das cuenta que te están queriendo salamerear, que te están queriendo sacar un favor? No sirve de nada. Entonces Dios, con más razón que nos conoce bien, sabe con qué intenciones y con qué corazón venimos a adorar, ¿sí? Así que no digas más, ay, me gustó la alabanza, no me gustó la alabanza. Procura que le guste al Señor tu alabanza, tu actitud, ¿sí? Entonces, estas cosas nos ayudan a entender lo que Jesús siente, lo que Jesús piensa, el sentir de Cristo frente a la iglesia. Es decir, a la relación que tenemos entre nosotros, a cómo nos conducimos, a cómo nos tratamos, a cómo valoramos esto. Porque somos un cuerpo, así dice la palabra, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y escucha bien para que entiendas lo que a mí también me está llevando el Señor a entender. No da lo mismo tener los dos riñones en el cuerpo que tener uno solo, ¿o sí? No da lo mismo tener las piernas sanas para poder caminar, subir y bajar la escalera que tener las piernas pendientes y sin poder usarlas. No da lo mismo. No da lo mismo que tus ojos, tu olfato, tu sentido del oído funcione bien a que no funcione. No da lo mismo. Cada parte de nuestro cuerpo, cada órgano tiene una función y qué bendición cuando cada órgano funciona debidamente. ¿Sí o no? Lo mismo pasa en la iglesia. No somos un accesorio del cuerpo. La ropa es accesorio, ¿sí? Podés traer un paraguas como accesorio, podés traer un maletín como accesorio. Y si están o no están los accesorios, no pasa nada, el cuerpo sigue siendo lo mismo. Ahora, si te falta un órgano del cuerpo, ahí ya no es lo mismo. Entonces tenemos que entender que no somos espectadores de la iglesia, no somos accesorios de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo y debemos dar nuestra mayor utilidad, nuestra mayor disposición
para que el cuerpo se enriquezca y crezca juntamente con el crecimiento que Dios da. Entonces, eso es parte de lo que el Señor quiere que entendamos para que podamos tener una actitud sana frente a la iglesia. Y esto me tiene que llevar a mí a preguntarme, y a vos también, ¿estoy haciendo lo que tengo que hacer? ¿Estoy ocupando mi lugar en el cuerpo con lo que Dios ha puesto en mi vida, capacidades, recursos, habilidades? ¿Estoy sirviendo al cuerpo de Cristo? Porque acordate, cuando el páncreas deja de funcionar, te aseguro que todo el cuerpo se lamenta. Cuando los ojos se enferman y no pueden ver más, todo el cuerpo lo padece. Que te duela una muela durante 3 horas de la noche. Te estoy diciendo algo muy sencillo que seguramente lo pasaste alguna vez. ¿Cómo la pasaste? Tenemos que entender que así pasa, hermanos queridos, en la iglesia. Y Dios quiere que nosotros veamos a la iglesia con el profundo respeto, el profundo amor, el profundo cuidado que Dios tiene para con la iglesia. Porque cuando yo no le doy a la iglesia la dignidad que Dios le da, cuando yo no le doy la importancia a la iglesia que Jesús le da, cuando yo no le doy a la iglesia el valor que Jesús le da, estoy menospreciando a la iglesia del Señor. Y por lo tanto estoy menospreciando lo que Él hizo por la iglesia. Porque Él murió por la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, cuidado con la manera en que vemos, consideramos y actuamos en la iglesia. ¿Se acuerdan los corintios que tenían un montón de dones y presumían? Sin embargo, a la hora de compartir la Santa Cena, ¿no? Algunos llegaban primero, se ponían en mesas aparte, tragaban todo lo que habían traído para no invitar a otros. Otros se emborrachaban, dice Pablo, esto está en la Biblia. Y Pablo entonces les tiene que decir con tristeza y con enojo, ¿acaso no tienen casa donde coman y beban? ¿O menosprecian a la iglesia del Señor? ¿Qué quieren, que los felicite por esto? No, de ninguna manera, por esto no los puedo felicitar. Entonces, esto habla de la necesidad de seguir corrigiendo nuestro aprecio para con la iglesia. Entonces quiero alentarte a que le pidas al Señor, porque esto no lo podemos entender por nuestra razón y por nuestra capacidad. Esto necesitamos que Dios siga alumbrándonos en el entendimiento y que siga generando un amor sincero hacia la iglesia, que podamos cuidarnos, que podamos alentarnos. Tomás hace 3 o 4 domingos pasó y leyó, no sé, como 50 pasajes de unos a otros, lo que Dios quiere que hagamos unos por los otros. Entonces, por un lado, alentarte en este sentido. Y por otro lado, hermano, quiero que sepas que cuando Jesús vuelva, porque va a volver, muchos no lo creen, muchos lo ven como un cuento de hadas, muchos dicen que es una locura, pero la Biblia dice claramente que así como vino una vez, va a venir una segunda vez, ya no a morir, sino que va a venir a establecer su reino eternamente y para siempre. Y va a venir a buscar a su iglesia. No va a pasar a hacer domicilios. Estoy usando una imagen, hermanos, porque Dios va a venir a buscar, los muertos en Cristo se van a levantar, todo muerto va a resucitar, algunos para vida eterna, otros para muerte eterna. Pero lo que estoy diciendo, Jesús viene a buscar a su iglesia, no a la iglesia y al que se fue enojado de la iglesia porque lo miraron mal o porque no le tuvieron en cuenta. Ojo con esa actitud.
Todos hemos sufrido dentro de la iglesia. Yo he dicho muchas veces, la iglesia local es el ámbito donde se viven las experiencias más profundas, manifestaciones de amor, de cuidado, de solidaridad, pero también se viven muchas veces las experiencias más dolorosas, las mayores traiciones, porque uno puede esperar que te insulte ese con el que te cruzaste en la esquina y se cruzó en rojo. No lo conoces, entonces ¿qué te importa? Un momento de enojo, pero ya está. Ahora, que te insulte o que te menosprecie o que se enoje con vos un hermano, hace que la cosa sea diferente. Pero Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Ahí espero que me encuentre, ahí espero que te encuentre. Amén. Lo cantábamos en un momento, ¿no? A ver si lo noté por acá. Él es el Rey que viene a su pueblo a llamar, a buscar, a llevar. A su pueblo, a su iglesia, a su cuerpo. No va a andar juntando, a ver, aquí hay una mano. A ver, por acá hay una oreja. ¿Se entiende, hermanos? ¿Qué te parece si le pedimos al Señor, al que nos ha dado una nueva oportunidad y nos sigue dando oportunidad de que nos ajustemos, nos alineemos a lo que era dispuesto? Pidámosle, Señor, ayúdame a amar a la iglesia. Y si hay cosas pendientes, Señor, si hay broncas por malas experiencias, porque a veces, como te decía, suceden cosas tan tristes dentro de la iglesia, ¿no? Gente a la que le sacan la plata, le sacan hasta las ganas de respirar en una iglesia. Gente que se va mal porque la cizaña, los comentarios inapropiados lo llevaron a separarse de su esposa o a tener problemas con la familia. Lo que debiera haber encontrado como una solución fue que le echaron leña al fuego. Ardió peor. Entonces, esas cosas han pasado. Ahí es donde necesitamos la gracia del Señor para perdonar, para pedir perdón en arrepentimiento y para seguir con el copete bajo, humildes, como el Señor Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Se despojó de su gloria, estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte en la cruz por obedecer a Dios. ¿Nos responderá el Señor si le pedimos que nos ayude a ser más parecidos con Cristo? Claro que sí. No lo hace de un día para otro. Nos lleva la vida. Pero qué bueno que podamos estar en el ámbito donde crecemos juntos y donde maduramos. Despacito. Así como los hijos crecen y pasan 20 años y decir, ¿a dónde está el bebito que levantaba, que jugaba y ahora es un hombre o una mujer, ya tiene su familia, en algunos casos, ¿no? Pero pasa el tiempo y vamos creciendo. Que lo mismo suceda con la fe de cada uno de nosotros. Te pido que te pongas de pie un momento y oramos al Señor. Quiero darte gracias, Señor, junto con mis hermanos, porque vos has tenido y seguís teniendo tanta paciencia con cada uno de nosotros. Señor, reconocemos cuántas veces nos hemos encaprichado, hemos pataleado, cuántas veces nos hemos puesto mal, hemos hecho berrinche, cuántas veces, Señor, se nos cruzan pensamientos de enojo, de cuestionamientos para con vos, de malestar para con los hermanos, para con las personas, Señor, porque según nuestro parámetro de justicia, decimos esto es injusto, esto es justo. Señor, vos sos el único, justo, santo y verdadero. Vos sos el único juez justo. Y de hecho sos el que vas a juzgar con justicia
a cada uno cuando llegue ese tiempo de que cada persona pase frente al tribunal de Cristo. Por eso, Señor, ayúdanos a entender que por la sangre de Cristo, no por los méritos nuestros, por la sangre de Cristo es que somos justificados delante de tu persona. Cuando nos arrepentimos, cuando te pedimos perdón, cuando nos volvemos a vos en humildad. Bendito Señor, cuánto necesitamos seguir ajustando nuestra manera de ver, de entender, de pensar, de juzgar, conforme lo que vos has dispuesto. Señor, a pesar de todo lo que hay en la iglesia, de todo lo que habemos en la iglesia, vos seguís amando a tu iglesia, al punto que diste la vida por la iglesia. Señor, que aprendamos nosotros también a tener el mismo sentir de Cristo, valorando, cuidando, respetando y aún siendo útiles para la sanidad de la iglesia cuando haya enfermedades, dolencias, quebrantos, malestares, peleas, discusiones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Yo te ruego que por tu Espíritu estés abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros para que estimemos a la iglesia como vos la estimas. Gracias por recibirnos en tu familia. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y, Señor, si hay alguien que aún no ha sido incorporado a tu familia, dale la fe, dale el arrepentimiento, dale la voluntad dispuesta para venir a tu presencia y recibir la adopción, el perdón de pecados y el ser hecho tu hijo, tu hija, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Podés bendecir al Señor con un aplauso que nos ha recibido.